Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y si usted nos acompañó la semana anterior, recordará que aquí le presentamos un tema expuesto en un libro por el ex canciller de Vicente Fox Quesada, Jorge Castañeda. Este libro él lo presentó en Estados Unidos y el periódico influyente en Estados Unidos, Los Angeles Times, presentó una reseña interesante y se dijo que parte de esa encantadora idiosincrasia del mexicano consiste en competir cuando no hay un opositor real enfrente. Por ejemplo, cuando hacemos el tamal más grande del mundo, el taco más grande del mundo y situaciones que, dice Castañeda, a otros países les tiene verdaderamente sin cuidado. En este mismo tono, en el del análisis de la realidad en torno a nuestro país, la Fundación para la Paz, que es un movimiento internacional, dijo lo siguiente en esta semana. México es una nación que cada día se acerca más al Estado fallido. ¿En qué se basa este organismo internacional para decir esto acerca de nuestro país? Pues hay una serie de indicadores que se analizan. Por ejemplo, la seguridad pública, pero también el funcionamiento del aparato de la seguridad pública en el país. También se habla de la economía, del ámbito laboral y en general del desarrollo y de la situación de bienestar o no de los habitantes de este país. Bien, pues en relación con este asunto, se dice que México está cada día más cerca al Estado fallido. ¿Por qué? Porque el desarrollo en todos los ámbitos es desigual. Y un Estado tiene como vocación fundamental ofrecer bienestar, tranquilidad y oportunidades para la felicidad de todos sus habitantes. Y si en México se viven tantas crisis al mismo tiempo, dice la Fundación para la Paz, entonces el Estado podría estar al borde de fallar. Vamos pues con esta reflexión interesante y en el ámbito del análisis que se hace sobre la realidad de nuestro país. El Estado tiene tareas fundamentales y estas se resumen en una que abarca a todas las demás. Procurar para su población un nivel de bienestar general. Esto es, seguridad pública, economía sana, posibilidades iguales para el desarrollo y, en general, acceso a una vida plena y feliz. Pero en ocasiones el Estado falla, es decir, incumple con la naturaleza de su vocación, afirma el Fondo para la Paz. El Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político y económico, por tener un gobierno tan débil o ineficaz, que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, así como una marcada degradación económica. Se trata de un Estado que se ha hecho ineficaz. En este sentido, y según el Fondo para la Paz, México empeora en la lista de estados fallidos. Afirma el organismo internacional. La economía de México padece una lenta recuperación. Sin embargo, la desigualdad y la pobreza siguen siendo altas y los abusos a los derechos humanos a través de las fuerzas de seguridad siguen siendo un problema. La corrupción es también un problema considerable. Los asesinatos relacionados con las drogas y el crimen organizado han tenido un incremento significativo, socavando las instituciones. La guerra del presidente Calderón en contra de los cárteles mexicanos ha mostrado una intensa elevación de la violencia, resultando en 15,000 muertos solo en 2010. El gobierno debe hacer más para romper el control de los cárteles sobre el país y restaurar el orden y la seguridad. La situación es extremadamente seria. De acuerdo con el fondo, en 2010 el país se ubicó en el sitio 96 con una calificación de 76.1, mientras que en 2011 está en la posición 94 y con una calificación de 75.1. Esto es, entre menores son la posición y la calificación, es que más falla el Estado.
Los valores son una ponderación entre dos indicadores sociales, económicos y políticos. Las dos variables que más contribuyeron para que México haya empeorado en su ubicación son el aparato o sistema de seguridad y la violación a los derechos humanos. Además, indica el reporte, con respecto a los grupos civiles con demandas, también hubo un empeoramiento, reflejo de la frustración generalizada por la discriminación y la pobreza que imperan en el país, sobre todo en cuanto a la población indígena. Políticos mexicanos de todos los niveles dicen que México o las entidades están muy lejos de ser estados fallidos. Dicen que se trata de situaciones focalizadas en las que ya se está trabajando. Se dice mucho, pero la realidad sigue allí, en la espera de que haya quien dé muestras del primer paso hacia la recuperación. Reconocer que la enfermedad existe. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.